Y como cada año en el Zócalo capitalino para celebrar el Día de Reyes se prepara una magna rosca. Aquí los detalles. Más de 2,000 personas de Canaimpa trabajan en la elaboración de la mega rosca de Reyes CDMX, la cual está siendo preparada con mucho cuidado, limpieza y profesionalismo. Es el mismo procedimiento que una rosca tradicional, pero con la complejidad de los volúmenes. Como estáis viendo aquí, los tramos son de 60 centímetros de largo por 45 de ancho, son muy voluminosos. Hemos tenido este año la complejidad añadida de que hemos tenido que inventar un ate coloreado de color rosa y negro, homenajeando a los colores oficiales de la Ciudad de México. Para disfrutar de la mega rosca se necesitaron 5,720 kilogramos de harina, 3,010 kilogramos de mantequilla, 52,200 huevos, 2,000 kilos de azúcar, 110 kilogramos de sal, 253 kilogramos de levadura, 63 litros de vainilla, 1,000 kilogramos de azúcar glass, 667 kilogramos de ate negro, 667 kilogramos de ate blanco, 667 kilogramos de ate rosa, 7 kilogramos de esencia de naranja, 210 kilogramos de higo y 400 kilogramos de mermelada. De hecho, cuando yo entré, se hacían pocas roscas. Se hacían como 700 roscas, ahora se hacen casi el doble. Estamos hablando de entre 1,200 y 1,500 roscas. El cambio que ahora se ha hecho es más que nada que ahora estamos utilizando acitrones con los colores de la Ciudad de México. Esos son más que nada los cambios más significativos. La mega rosca, que medirá 1,440 metros y pesará 9,375 kilos, será compartida por el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera a las 6 de la tarde en la plancha del Zócalo capitalino. En las imágenes, Sergio Villanueva, Saray Mariscal, 21 Noticias.